a nuestras vidas. Señor Jesús, tú eres bueno. Señor Jesús, tú eres santo. Señor Jesús, tú sigues hablando a nuestros corazones y hablando a nuestras vidas siempre. Tú sigues teniendo, Señor, para nosotros, Dios, la palabra que necesitamos. Tú sigues teniendo para nosotros esa verdad, Señor Jesucristo, que va a edificar nuestros corazones, que va a edificar nuestras vidas, Señor. Hoy te damos la gloria, hoy te damos la honra. Habla tú a tu pueblo, Señor, por amor de tu nombre, sabiendo que necesitamos escuchar esta verdad. Necesitamos escuchar de ti lo que tienes para expresarnos en esta tarde, Sarabasía. Gracias, gracias. Pon un carbón encendido en mis labios. Usa mi vida, te doy gracias en esta hora. Gracias, gracias, Espíritu Santo, por hablar lo que es correcto y que seas tú. Te damos la gloria y la honra, Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Oseas y estamos en el capítulo 6. La semana pasada yo pensé que iba a terminar el capítulo 6, pero qué bueno que nos detuvimos en el versículo 3 la semana pasada. Y el versículo 3 de Oseas 6:3 dice de esta manera, para hacer un resumen y para unirlo a lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y nosotros aprendíamos que el Señor nuestro Dios quiere que nosotros resplandezcamos, así como el alba, para poder llegar a ser como el día perfecto, el sol en medio, en la parte más alta cuando está en el cenit. Y entonces saber que nosotros habremos crecido a la estatura de ese sol de justicia, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y que cada vez que hay más luz en nosotros, definitivamente también las tinieblas se están yendo, las tinieblas se van, y grandes cosas y grandes cambios debe de haber y empezar a suceder dentro de nosotros en nuestras vidas. Y también vimos la semana pasada que vendrá la lluvia tardía y temprana. Nosotros sabemos que esa lluvia es la lluvia del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Y la lluvia temprana fue aquella que vino una vez, cierto, que estábamos en ese lado del mundo, en ese verano caluroso donde no teníamos nada de Dios y nuestra tierra ciertamente seca, pedregosa. Y vino la lluvia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, esa lluvia temprana que bendijo nuestras vidas, trajo todo aquello que nosotros necesitábamos, pero obviamente eso también trajo un cambio en nuestros corazones, trajo un cambio en nuestro ser, trajo un cambio en lo que había de fuera. Dejamos las cosas del mundo, pero nosotros encontramos que también habla Dios de la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía, la cual Dios también derrama sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida, sobre nuestro ser, sigue siendo el mismo Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo viene porque usted y yo, Dios nos ha permitido dar algunos pasos, avanzar algunos escalones, trabajar grandes cosas en nosotros, y ahora viene, y tras lo que Dios anda, está tras nuestras actitudes, tras aquellas cosas y aquellos ídolos que están dentro de nuestro corazón. Y la lluvia tardía cae en la primavera, entre febrero y marzo. Y también la época que ha pasado es el invierno. Y en el invierno nosotros sabemos que es el momento helado, frío, en los lugares donde hay nieve, las hojas de los árboles, las ramas y el fruto de todos esos árboles cae. Y lo que nosotros podemos ver en el invierno es la estatura completa de verdad del árbol. Porque en la primavera, en el otoño, nosotros vemos a los árboles frondosos, llenos de hojas, con ramas. Pero en el invierno cuando llega a nuestra vida, a veces representados en problemas, situaciones y circunstancias,
va a reflejar la estatura que nosotros tenemos, la estatura que está en nosotros. Gracias por el invierno, gracias por los problemas, gracias por los momentos de dolor que han pasado en nuestras vidas, porque es en el momento difícil, en el momento duro, en donde usted y yo podemos crecer, en donde la vida a través de los momentos más difíciles nos hicieron adquirir experiencias, nos hicieron adquirir conocimiento, pero también nos hicieron crecer. Y es lo que manda Dios en el invierno, porque en el invierno en todo árbol lo que pasaba es que también todo insecto, todo bicho, toda garrapata, todo aquel insecto que se le pegaba al árbol moría, y el árbol en la primavera podía crecer de una manera más grande, más alta y dar más fruto. Bendito sea su nombre. Y entonces el Espíritu Santo el día de hoy viene a nuestras vidas, porque después de esto lo que había era una cosecha. Bendito sea su nombre. Y el Señor nuestro Dios está a punto de recoger esa gavilla como primicia de la iglesia que se va a ir en el rapto arriba a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y está viniendo esa lluvia tardía, santo su nombre, que debemos de tener, que debemos de adquirir, que debemos de hacer en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Que debemos de tener para que Dios ahora trate con nosotros, porque mientras más alto también las estrategias del enemigo cambian, son diferentes, son distintas. Necesitamos saber tras lo que anda Dios en nosotros, y por eso envía fielmente al Espíritu Santo para tratar con nosotros en la lluvia temprana, en la lluvia tardía. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer, por favor. Y entonces ya hizo Dios, lo vimos en dos lados, y leamos el versículo 4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Lo que sabemos en este punto que está profetizando el profeta Oseas es la nación de Israel, el reino del norte, a punto de venir el juicio de Dios por el alejamiento de él. Y leímos en los versículos 1 y 3 que los profetas, los sacerdotes, los reyes, y por el capítulo 5 lo que Dios les decía, que se volvieran a ellos, porque si no Dios vendría como una polilla, vendría como un león. Ellos dijeron: bueno, vamos a convertirnos, volvámonos a Dios. Pero viene Dios y dice: yo veo el corazón, yo veo la vida que tienes, la vida que llevas, y lo que duraba ese momento de compromiso, ese momento de lealtad, ese momento de decir: vamos a seguir a Dios. Les dice Dios: miren, dura como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. En cuanto sale el sol, el rocío se evapora, desaparece. De la misma manera, las nubes de la mañana. Y les dice Dios a ese pueblo: así es lo que tú expresas y dices: ahora sí voy a ser bueno, ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí convirtámonos a Dios. Pero en realidad tenían toda una bola en donde ellos, su vida y su ser, no iban a cambiar, porque dice el versículo 5: por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Entonces viene Dios y dice: yo con los profetas, y está hablando, viene hablando sacerdotes, profetas, reyes, diciendo: yo corto con ellos, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y viene Dios y les dice en el versículo 6, porque esto es lo que quería, esto es lo que ustedes como nación debían de haber enseñado al mundo, es lo que ustedes como nación debían de haber anunciado a todas las naciones una vez que tuvieron el total y completo conocimiento de Dios, porque con David y Salomón llegaron a ámbitos espirituales de manera grande y poderosa. Dice el versículo 6, porque misericordia quise
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bendito sea el nombre de Dios. Es lo que Dios dice. Israel, increíblemente, lo que él se quedó fue solamente con todas las formas, se quedó con todos los estatutos y leyes de poder obrar y hacer todas las fiestas religiosas, pero nunca dejó que eso penetrara en su corazón. También nunca vio más allá de lo que eso significaba, porque si ellos hubieran entendido, ellos hubieran aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, representado en todo ese tipo, sombras y figuras. Y aquí Asiria los estaba conquistando, y Asiria venía e imponía impuestos, y estos sacerdotes, profetas y reyes, todo le cargaban al pueblo. Y entonces viene Dios, y Oseas también, siendo ese hombre profeta y Dios un precursor de la justicia, viene y es lo que dice: porque misericordia quise y no sacrificio. Y luego dice, y luego también tener conocimiento de Dios más que holocaustos. Y ahí viene lo que Jesús le pregunta a un hombre un día: maestro, en la ley, ¿verdad? ¿Cómo le hago para poder cumplir toda la ley? Y Jesús le dice cómo lo es. Y el hombre le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que más faltaba en este tiempo a todos los que estaban dirigiendo era la misericordia. Porque todo lo que había y hacían lo cargaban al pueblo, al pobre, al huérfano, al extranjero, a la viuda, al pueblo que estaba ahí. Pero también el pueblo era responsable de aquello que tenía y de aquello que vivía. Porque cierto es que el pueblo, también Dios estaba juzgando a través de lo que había y se tenía. Pero viene Dios y dice: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo deseo que ustedes hagan. Amén. Vamos, por favor, vamos a abrir la palabra de Dios. Leímos Oseas 6:6, vamos al primer libro de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel 15:22, por favor. Gloria al nombre de Dios. Primer libro de Samuel 15:22, porque aún en el Antiguo Testamento es lo que Dios siempre quiso, es lo que Dios siempre expresó acerca de conocerle a Él, porque con los fariseos ellos decían: hacemos un sacrificio perfecto, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Aquí encontramos la historia de Saúl, y viene Samuel a recriminarle por Saúl no obedecer la voz de Dios. Dice el versículo 22. Gracias, Jesús. Dice el 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y en este punto lo que implica es que por mis pecados, por mis fallas, por mis errores o los errores del pueblo aquí, lo que se tenía que derramar era la sangre inocente de un animalito, la sangre inocente de un cordero, de una paloma, de una cabra, dependiendo del sacrificio que viniera. Hermanos, en este tiempo es cierto, usted y yo podemos fallar,
pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos vuelve a limpiar, bendito sea su nombre. Pero lo que Dios dice es bueno, si nosotros obedecemos, no necesitaremos de la sangre de Jesús, solamente saber que necesitamos esa sangre para que nos defienda, nos cubra, nos cerque, esa sangre de paces, esa sangre de holocaustos en consagración a Dios, pero por el pecado saber que guardamos, conservamos nuestras vidas para ser santos y limpios delante de Él, porque Dios sabe que aún hay un cordero en la eternidad y se necesita que fluya esa sangre de ese cordero para perdonar mis pecados. Por eso Dios dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Gloria al nombre de Dios. Vamos al Salmo 51, 16 al 17. Salmo 51, del 16 al 17. Gracias, gracias. Y en este Salmo David ha pecado, David se ha equivocado y Dios también le ha hablado a través del profeta Natán. Y entonces él llora tremendamente por lo que hizo y entiende esto. Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, bendito sea su nombre. Y sabe, cierto, poder venir delante de Dios y decirle, aquí está mi ser y no soy nada, sigo fallando, sigo siendo esto, Señor, en mi vida, sigo siendo ese insensato, ayúdame, ayúdame. Y ese es el que Dios viene y dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a Joel 2:13, por favor. Joel 2:13. Gracias, Jesús. Gracias. Libro de Joel 2:13. Aleluya. Santo su nombre. Aleluya. Dice Joel 2, del 12, dice así. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Entonces, en la antigüedad, cuando alguien decía, tengo lamento, tengo dolor, tengo esta situación, dice que lo que hacía era romper sus vestidos. Obviamente, en este tiempo, romper un vestido era algo costoso porque el vestido no era algo que se podía conseguir de manera fácil y rápida. Y entonces, en luto o duelo, la gente rompía sus vestidos. Y eso en un lado pareciera algo noble, algo hermoso, algo Job lo hizo, hombres lo hicieron, David lo hizo. Pero Dios viene y dice, ¿sabes? Qué bueno que externamente lo haces. Pero, ¿sabes? Me agradaría más que de adentro, que aquí tu corazón lo desgarraras. Que tu corazón de verdad entendiera, que tu corazón de verdad comprendiera, desgarraras tu ser, santo su nombre, y te convirtieras a Jehová nuestro Dios, porque cuando es aquí adentro, nosotros podemos entender que ciertamente el problema somos nosotros, no son los demás. El problema es lo que está aquí, en mi corazón, en mi ser y en mi vida. Y esa vacía, voy a entender, bendito su nombre, que nuestro Dios es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, es grande en misericordia y que también se arrepiente del castigo. Porque si yo me rompo de aquí adentro en mi ser,
lo que voy a tener es misericordia con mi hermano. Porque puedo amar a Dios, pero no tener misericordia con mi hermano. Y Dios dice, ten misericordia con tu hermano. Y después, conocimiento de Dios, bendito sea su nombre. Vamos al libro de Amós 6, del 6 al 8. Libro de Amós. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No es Amós, es Miqueas, ahí me equivoqué, pero vayamos a Miqueas 6 al 8, esto está tremendo, lo hemos estudiado, hoy no lo vamos a estudiar, pero esto dice Dios aquí en Miqueas 6. También Miqueas profetiza al reino del norte y le dice a través del profeta estas palabras a Israel, al reino del norte. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Y dice el versículo 8, oh hombre, el que ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti Jehová, solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con Dios. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Santo es lo que pide el Señor nuestro Dios, hacer juicio, amar misericordia, humillarnos delante de Él. Qué bueno poder traer delante de Dios, porque teniendo estas tres cosas, uno puede entender y saber que todo nos lo da Dios, que todo viene de Dios, y uno puede entregarlo de manera voluntaria, lo que es de uno para Dios. Pero hay el punto en donde tal vez queremos agradar a Dios o torcerle, dice mi esposa, hacerle manita de puerco a Dios, diciéndole, ahora sí Dios, aquí está, y te alabo, y ahora sí voy a orar y caminar, y eso es bueno hacerlo, pero Dios dice, esto es lo que quiere de nosotros el Señor nuestro Dios, amén. Mateo 9:13, por favor. Perdón, hermano. Sí, hermano. Hay un libro muy bonito acerca de este texto. Sí, hermano. El pastor Carlos Spurgeon. Sí. Escribió un libro que se llama Humildad. Y habla nada más de este texto. Sí, hermano. Hay algo muy importante que dice que no es lo mismo que yo vaya a un culto y me humille, o como dice la hermana, le da la manita de puerto al Señor, a que yo camine en humildad. Pues eso es lo que significa andar en humildad. Sí, Que amanece hasta que anochece, y es más, aún en el sueño decirle, Señor, que soy delante de mí. Ten misericordia de mi vida si tú llegaras a ver. Amén. No he hecho nada bueno. Amén, amén. Para nuestros amigos que nos escuchan, hermano Pedro hizo el comentario que Spurgeon tiene un libro precisamente que habla solamente de este versículo. También aquí lo hemos estudiado, las palabras, lo que significan, y dice que debemos de ser humildes para con Dios. ¿Por qué nos pide Dios, una vez que hemos avanzado en un trecho en nuestra vida, ser humildes? ¿Por qué nos pide misericordia y amar a Dios y rasgar nuestro corazón? Porque nosotros encontramos que lo que hemos estudiado, que si engrosamos como Israel, como Jesurún, el camino que llevamos mientras no nos humillemos va a ser de ser unos fariseos. Y como fariseo, pastor fariseo, obviamente ofende, hiere, lastima, grita, ofende, y todo lo que está en su corazón lo saca. Pero igual una iglesia que se entiende creer que tiene, y gracias a Dios sí tenemos, pero mientras nuestro ser y nuestra vida no nos olvidemos de despegarnos de abajo de la cruz, de abajo de los estatutos, preceptos y lo que Dios nos dio, ciertamente caminaremos en el camino de la humildad, porque si no, como Lucifer, eso lo prediqué en la tarde allá en Fuente de Paz, nos volvemos orgullosos, nos volvemos soberbios y creemos
querer o tener más. En un lado Dios siempre quiere darnos todo porque Él es nuestro Padre, pero en lugar de decirle por favor, te ruego, te pido, lo que hacemos ahora es exigir, lo que hacemos después es ofender, reclamar, pedir, y denme, y quiero, y ¿por qué no me han dado? Y ustedes son malos, y mil cosas. Entonces Dios dice, yo quiero mejor que veas lo de abajo, que aprendas, que estés ahí. Bendito sea su nombre. Me doy a entender y explicar. Gracias, Jesús. Mateo 9:13 dice de esta manera. Gracias. Dice el 12, y oyendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Amén. El Señor quiere que nosotros aprendamos qué cosa es misericordia. Bendito sea. Mateo 12:7, por favor. Mateo 12:7. Gracias, Jesús. Gracias. Dice Mateo 12:7. Mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí Jesús está obviamente, los discípulos están pasando por un sembradío, es sábado, comen, y viene Jesús porque los fariseos precisamente decían que el sábado era para ellos tan sagrados que no se movían, no movían una carga, no caminaban, no cocinaban, pero Jesús viene y les dice, quiero que aprendan lo que es misericordia y no sacrificio. Así que en un lado es bueno poder expresar delante de Dios que queremos ser santos, limpios, apartarnos, consagrarnos, pero que el hecho de que mi consagración, al venir y poder ser santo, abstenerme de montón de cosas, pero la pastora no lo hace, la pastora no hace como yo, y entonces estoy viendo ahí, Dios dice eso de ti, Oscar, no estás bien y no lo quiero. Pero si tú dices, yo me aparto, me consagro, quiero, pero en el lado de estar aquí hay gozo, hay alegría, hay paz, hay bendiciones, y la pastora igual dice, bueno, yo en este punto no quiero todavía eso, y no dice, qué bueno, pero hay la paz y el gozo. Sí me doy a entender que ante todo misericordia en un lado es miserable o mísero el poder tener, o de cordia, ¿verdad? El poderme hacer menor que la gente, las personas, pero obviamente por el conocimiento de Dios que estoy adquiriendo y saber que yo soy el que debo entender a todos, al que me gritó en el mercado, al que me ofendió, que me rebasó, o sea, y el que no conoce de Dios, eso es ser misericordioso, y es lo que dice Dios. Yo quiero misericordia, amén, porque podemos tener el título de cristianos, pero lo que Dios dice, yo quiero misericordia, amén. Es cierto, en un lado si nos reclaman, nos dicen, oye, es que tú vas y ahí estás y no cambias, y bueno, decirle a Dios, ayúdame, porque ciertamente tal vez ellos tienen razón, Señor Jesús, ayúdame a mi ser y a mi vida. Ya vimos Miqueas 6:8, vamos a Romanos 5 del 12 al 19, no, vamos a leer el 7, perdón, leamos ya leímos Miqueas 6 del 6 al 8. Y entonces viene Dios y sigue, vamos a Oseas 6 y vamos a leer el versículo 7, ¿está bien? Dice, mas ellos, ya llegamos ahí, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Les viene Dios y les dice, mas ellos, o al Adán, traspasaron el pacto. Y bueno, Dios a Adán le dio órdenes, le dio leyes, le dio pactos. Le dijo a Dios a Adán, vas a labrar, vas a guardar, vas a comer de los árboles, vas a comer del árbol de la vida,
pero te prohíbo algo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Y en un lado eran mandamientos misbat que Adán tenía que hacer, que Adán tenía que cumplir. Y Dios a la nación de Israel le dio sus estatutos, les dio sus preceptos, le dio sus leyes, le dio todo aquello para que ellos pudieran seguir. Pero viene Dios y les dice, bueno, o al Adán traspasaron el pacto, también prevaricaron. Vamos a Romanos 5, del 12 al 19. Romanos 5, y en Romanos 5 Pablo nos dice qué es lo que pasó a través de que Adán haya hecho esto y afectó de una manera tremenda a esa nación y a nosotros. Romanos 5, del 12 al 19, lo tenemos. Dice así, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Santo es el nombre de Dios. Entonces, vacía. Dice el capítulo 6, 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Lo que nos está diciendo tanto Seas también como Pablo, que mientras usted y yo seamos hombres o pensemos carnalmente a la manera de Adán, nosotros siempre vamos a romper el pacto. Nosotros siempre le haremos caso a nuestra carne. Nosotros siempre le haremos caso a la muerte que entró por el pecado de un solo hombre. Pero dice Dios y dice Pablo aquí, hay un segundo Adán, hay un segundo hombre, y ese segundo Adán entró en tu corazón, es el hombre nuevo, y entonces tú y yo podemos venir y hacerlo crecer, y haremos que ese Adán nuevo nos lleve a las cosas en Dios, a las cosas de Dios, y podamos caminar como Dios quiere y desea en nuestras vidas. Porque mientras tengamos el pensamiento del otro Adán, viene Dios y dice esto, dice en el 7, o sea 6:7, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y también lo que encontramos es que la Biblia en Josué 3:16 nos dice que hay una ciudad llamada Adán. Vamos por favor a Josué, sin que pierda usted Oseas 6, vamos por favor a Josué 3:16. Josué 3:16. Y en Josué 3:16 nosotros encontramos el nombre de una ciudad que se llama Adán. Pero vamos a conectar lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esta ciudad.
Josué 3:16, ellos han pasado el Jordán y ellos también están por asentarse en Gilgal. Dice así el versículo 16, dice el 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón, bien lejos de la ciudad de ¿quién? De Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían a la mar de los llanos, el mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Aquí nos dice que había una ciudad de Adán, ¿estamos de acuerdo? Pero en este punto quienes tenían todas estas ciudades eran los pueblos cananeos, eran pueblos idolátricos, eran pueblos que tenían el montón de ídolos. Y viene Dios y les dice, bueno, ustedes también, cual la rebelión de Adán, diciendo Dios que ellos, en lugar de esa ciudad, convertirla, venir y transformar, ellos se hicieron cual todo lo que había en esa ciudad. El Señor nos ayude porque venía el pueblo de Dios conociendo de Él y aún así, cual la transgresión del pecado de Adán en el huerto, y también fueron tras la transgresión de esta ciudad que era la ciudad de Adán. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque vemos que se menciona aquí y dice, volvamos a Oseas 6:7, dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, en esa ciudad. ¿Lo podemos entender, hermanos? En esa ciudad ellos prevaricaron contra mí. Sigamos leyendo, dice, Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre. Y quiero que por favor leamos Oseas 6:8, Oseas 6:8, Oseas 12:11, por favor. Oseas 12:11. Lo tenemos. Gracias. Dice, es el 12, perdón. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y aún son sus altares como montones en los surcos del campo. Y mire, hermanos, dice, también leímos ahí en el 8, dice, es Galaad ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre. Esta cosa de obradores, junto con el versículo 9 que dice, como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente matan el camino, porque ponen en efecto la abominación. Están hablando de Galaad, están hablando de gente obradores como ladrones, y así eran los sacerdotes. Y esta palabra que encontramos aquí para obradores, para ladrones, significa un ejército, significa una tropa. Y estas palabras más adelante Dios la usa contra Judá, de las naciones que vienen para atacarla, como Babilonia, Asiria y otras dos naciones. Lo que nos dice aquí esta escritura es que los sacerdotes de Galaad, los hombres que estaban ahí, a cualquier hombre que veían haciendo lo correcto, ellos iban como ladrones, como ejército, a despedazar, a destruir y a decirles, ¿por qué estás haciendo bien? ¿Por qué estás caminando de manera correcta? Y eran los que dirigían al pueblo, eran los que dirigían las cosas de Dios. Y Galaad, hermanos, era una ciudad la cual en Josué había sido también destinada como ciudad de refugio. Cuando algún homicida
Cuando alguien mataba a otra persona, el pariente cercano podía vengarlo y matar a la otra persona. Obvio, cuando ésta lo había hecho de manera premeditada, con alevosía, se podía hacer eso. Pero había momentos en que algunas personas, por ejemplo, se estaba trabajando, yo daba el hachazo y el hacha volaba y mataba a alguien, entonces era por hierro. Y entonces el pariente de la víctima podía matarme. Pero sabiendo que aquel había sido un accidente, yo podía irme a refugiar a una ciudad de refugio. Y Galat era una ciudad de refugio. Y mire, hermosamente, el Señor Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. Bendito sea su nombre. ¿Y qué cree usted y yo? A veces matamos porque no tenemos lo que nos dice Dios, misericordia, amén. Así que lo que dice Dios, bueno, tú matas, tú haces, pero tú te puedes ir a refugiar ahí con el Señor Jesucristo, amén, porque Él es nuestra ciudad de refugio. Y entonces Galat era una ciudad de refugio. De hecho, en Galat, lo que significa, estaba en Ramot de Galat, y Ramot de Galat significa alturas o palmeras. Y nos lleva a ese punto donde volvemos a lo que hemos estudiado al principio. Estando en las alturas existe el peligro, porque ahí está la mujer del orgullo, están malicias espirituales en los aires, y el enemigo sabe que en la parte de abajo ya hay cosas que no viene a atacar a nuestras vidas, y entonces en lo alto viene y ataca a nosotros. Y entonces estos sacerdotes estaban en lo alto y lo que expresaban y decían, pues nosotros estamos bien, nosotros caminamos, hacemos sacrificios, nosotros traemos millares de aceites, traemos millares de holocaustos, pero Dios les dice, no es lo que yo quiero. Y ellos en Galá venían y atacaban como un ejército a todo aquel que hacía el bien, que hacía lo correcto, porque se habían vuelto fariseos. Leamos Oseas 6:9, dice, como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente matan el camino, porque ponen en efecto la abominación. Y vamos por favor a Proverbios 1 del 11 al 19. No pierda Oseas 6 y vamos por favor a Proverbios 1 y vamos a leer los versículos del 11 al 19. Gracias, Jesús. Lo tenemos, Proverbios 1 del 11 al 19. Dice así la palabra de Dios. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, mas ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá el alma de sus poseedores. Amén. Entonces aquí vemos lo que Salomón, este hombre de Proverbios, nos dice, lo que no debemos de hacer y lo que este pueblo hacía. Y dice el versículo 9, como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente matan el camino, porque ponen en efecto la abominación. Ponían en efecto la maldad, la abominación, las cosas terribles, todo aquello de manera tremenda.
Que Dios nos ayude, nos guarde. Amén. Seguimos leyendo Oseas 6, dice los versículos 10 y 11. En la casa de Israel he visto suciedad. Allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. También Judá puso en ti una planta, habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo. Y vemos entonces cómo es que Efraín, Judá, hicieron fornicación, hicieron todo tipo de cosas, dejando al Señor nuestro Dios. Y vamos a leer unos versículos del capítulo 7, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Amén. Capítulo 7, ¿vamos bien? De Oseas, dice, y viene Dios entonces, dice, estando yo curando a Israel, descubrióse la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obraron engaño, y viene el ladrón, y el salteador despoja de fuera. Y lo que nos dice este versículo es que hubo un rey de Judá, y este rey de Judá, porque obviamente el reino del norte se había desviado, dice que este rey tomó cautivos, tomó 8,000. Viene el profeta y le dice, no, rey, porque volvemos a lo que dice el versículo que leímos, porque misericordia quise, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y le dice el profeta, devuelve al reino del norte los que tú tomaste cautivos. Pero también en esa incursión, porque los reinos principales del reino del norte eran Efraín y Samaria. Entonces habían hecho una incursión en Samaria, había habido cosas en las casas, en el palacio, la guerra al fin y al cabo. Y entonces Dios les dice a su pueblo, bueno, ya vieron que no teniéndome a mí, quito la sombrilla y vienen a atacarlos, y vienen el enemigo a tratar de destruir sus vidas. Y entonces se devuelven los cautivos y Dios ahí está sanando, está diciendo, vengo a curarte, vengo a decirte que camines conmigo, vengo a decirte que estoy poniendo sobre esas heridas que hicieron a tus cautivos, la guerra, tus casas, todo, quiero poner ese bálsamo, ese aceite, quiero poner el sanarte, el curarte. Pero Dios estando sanando, nos dice aquí la escritura, dice el 7:1, estando yo curando, sanando a Israel, descubrióse la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque ellos en realidad al decir, ya ven, nos está curando Dios, nos está sanando. Entonces el camino que tenemos, el camino por donde vamos, el camino siguiendo a los ídolos, siguiendo a las naciones cananeas, siguiendo a Baal, es bueno. Y Dios dice ahí, se descubrió lo que tenían adentro. Se descubrió lo que había en su ser, se descubrió lo que había en su corazón. Santo es su nombre. Qué tremendo que Dios empiece a obrar sanidad en alguien. Y hay veces que Dios obra sanidad en gente, en personas, pero en lugar de aquella gente y decir, sé que Dios me ha librado de esta tremenda situación que tenía, o de las drogas, o de suicidarme, en lugar de eso, y uno viene, consuela, da palabras, la gente después dice no, y se vuelve de una manera peor, de una manera terrible, e incluso hay gente que se va al mundo y no acepta esa suavidad, ese bálsamo de Dios que viene para tocarnos, sanarnos, y se va. Definitivamente este reino fue llevado cautivo, porque la sanidad que Dios empezaba a hacer, ellos hicieron más iniquidad y se fueron tras todo lo que había y tenían en su corazón. Y dice aquí, se descubrió la iniquidad de Efraín, versículo 1, y las maldades de Samaria, porque obraron engaño, y viene el ladrón y el salteador despoja de fuera. Y obviamente esto nos conecta a lo que dice Jesús, que el diablo viene para robar,
viene para matar y viene para destruir. Hermano, dejemos en un lado a Dios y definitivamente hagamos caso a lo que pensamos tenemos de iniquidades y de obrar malamente. Va a venir el león rugiente saltando sobre la vida nuestra para matarnos, destruirnos, acabarnos, porque es lo que quiere hacer el enemigo. Caminemos mejor con Dios, hermano, caminemos con Dios, porque el enemigo está presto para atacarnos por fuera. Y mire, si lo hace por fuera en alguna situación, lo que está dentro en nosotros, la serpiente que tomó esa cautividad nuestra, definitivamente con algo de fuera, si adentro no está bien, definitivamente nos tumba, nos derriba, nos podemos desviar, incluso apartar de Dios, porque hay cosas tremendas y lo de afuera también es solo un reflejo de lo que usted y yo tenemos adentro de nuestras vidas, cómo somos, cómo actuamos, cómo está nuestra vida. Oremos a Dios para que el Señor Jesucristo sea el que esté creciendo y nosotros poder ofrecer ese lado correcto de estar bien por fuera, delante de Dios. Dice el versículo 2, y no dicen en su corazón que tengo en la memoria, y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras, delante de mí están. Ellos dicen, Dios ya se olvidó. Mira, me ha perdonado tantas. Mira cómo he caminado entre aquí y allá, un pie con Dios, un pie afuera. Y ellos dicen, no, ya Dios no se acuerda. Como le oré, como vine, no, ya Dios no se acuerda. Pero dice el 2, ahora los rodearán sus obras, delante de mí están. Dice el 3, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Aquí la sociedad estaba tan corrompida que los profetas, los sacerdotes, alegraban al rey con mentiras, y el rey definitivamente le gustaba oír más las cosas que los profetas malos le decían, porque se acuerda de un rey que le dice, oye, pues todos estos nos profetizan bien, es acá, ¿verdad? Está ahí. Y le dice el rey de Israel, el reino del sur, no hay un profeta bien. Dice, sí hay uno, pero siempre me profetiza mal. Y entonces esos hombres solamente deseaban escuchar lo que halagaba sus oídos, lo que a su vista, a su ser, les producía ese efecto correcto. Que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios tiene palabras cierto de bien, pero gracias por la corrección que envía Dios a nuestras vidas para nosotros poder entender. Y que hay palabras, estamos estudiando Oseas, realmente Oseas es duro, porque habla cosas a nuestro corazón y a nuestra vida que necesitamos cambiar. Amén. Gracias por la verdad de esta palabra que toca nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, santo su nombre. Dice el versículo 4, todos ellos adúlteros son como horno encendido por el hornero, el cual cesará de avivar después que esté hecha la masa hasta que esté leuda. Y empieza a hablar del pan. Dice, el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Y aquí lo que dice en el versículo 4, que todos ellos adúlteros son como horno encendido por el hornero, el cual cesará de avivar después de que está hecha la masa hasta que esté en leuda. Lo que nos dice es que antes de meter el pan, lo que hacen los hornos de leña es poner leña y leña y leña y leña y leña hasta que el pan aleudado se infla y también el horno está caliente. El lado que nos dice aquí es que ellos lo que no quieren hacer es dejar de adulterar, de fornicar,
porque dicen, le siguen metiendo leña y leña y leña y leña al horno, y dicen, no, esta maldad que hacemos aún es pequeña, como que necesitamos leudar en más maldad para que después nos pongan en el horno. Es lo que está diciendo este versículo, y Dios dice, bueno, está bien lo que piensas, lo que sientes, pero ellos están diciendo, ha venido Dios a hablarnos, pero nosotros no queremos dejar de pecar. Y los versículos que vamos a leer nos dice que después de Jeroboam o los reyes del norte, porque lo estudiamos, se tuvo como 7 dinastías, porque se levantaba un rey y a veces a los 3 meses venía el general, mataba a ese rey, se ponía él como rey del reino del norte, y al año o 2 años venían otros, lo mataban, y fue una sucesión de reyes en donde ninguno a veces era de pasar los años en su vida, sino era porque lo mataban. Y es lo que dice el versículo 5 que leímos: el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino, extendió su mano con los escarnecedores, diciéndonos que a los reyes los envenenaban, los mataban, extendían el vino, y era eso terrible. Dice el 6, porque aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Nos lleva a eso, que ellos dejaban carbones encendidos para que al día siguiente pudiera haber fuego que pudieran encender. Y Dios, hablando en este punto, lo que Dios decía: quitemos todo aquello que no es de Dios, pon fuego del Espíritu Santo, pon fuego de Dios, y ese deja que nunca se apague. Pero aquí también vemos a Israel expresando que el pecado también, cualquier fuego pequeño en humo de pecado que uno no quiera entregar o deje encender, a lo largo del tiempo, a la mañana o al otro día, se puede volver a encender. Y hermanos, nosotros que conocemos de Dios, si hay un fuego que hemos apagado o un fuego que queda una brasa, podemos volvernos de una manera peor si no lo apagamos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. Pero Israel decía aquí, él dejaba encendido las piedras, el horno, para que en la mañana volviera a haber fuego. Y dice el 7, todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Cayeron todos los reyes, lo que les expresé, los mataban, los envolvían. Y dice el versículo 8, con esto termino, solo vamos a expresar algo y dentro de 8 días estudiamos este versículo. Y entonces Efraín se volvió con los pueblos. Efraín fue torta, no vuelta. Y nosotros sabemos que lo que pasó con Efraín es que solamente dejó una parte de su ser, que el fuego lo quemara, que el fuego trabajara con él. Pero eso que trabajó Efraín en Dios solamente lo quemó, solamente lo volvió un pan que no se podía comer. Y el otro lado crudo es el lado que dejó que todas las naciones influyeran, vinieran sobre su ser y sobre su vida. Volvemos al punto, no podemos en Dios tener lo mejor de Dios, que me bendiga, que me dé, que yo sienta su presencia, y eso sería en un lado que Dios, cierto, me está dando su fuego. Pero el lado crudo es que yo me vaya allá afuera, obre como el mundo, quiera hacer negocios como los del mundo, obre de la manera incorrecta, y entonces recibir eso y hacer que mi ser y mi vida esté crudo del otro lado. No podemos ser aquellos que dice Santiago, que vemos nuestro rostro, pero una vez que nos alejamos, nos olvidamos cómo es, y que son como ondas de la mar, que son llevados de un lugar a otro. Hermano, lo que Dios quiere en nuestras vidas es que seamos un pan, bendito sea su nombre, un pan.
En la mesa de los panes se cocían de manera distinta y diferente para estar en ese lugar santo, y el sumo sacerdote lo que hacía en esos panes es comerlos. Pero un pan crudo, hermano, ni usted ni yo nos lo comemos. Así que nuestro Señor Jesucristo, amén, nos quiere que nos volteemos, bendito sea su nombre, y hay dos lados que debemos de tener. El pan es la palabra, pero el fuego es el fuego del Espíritu Santo, amén. Son las manifestaciones que necesitamos tener en equilibrio, que necesitamos tener, que Dios cambie nuestra torta, nos volteemos para que el sumo sacerdote nos pueda comer. Pero aquí dice Efraín, no fue torta, no vuelta. Pero nosotros sí dejemos, amén, que Dios nos cambie, que Dios nos ayude, que Dios sea en nuestras vidas. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque tú quieres misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Que te conozcamos, Dios. Que te conozcamos. Y que voltees nuestro ser y nuestra vida, Señor, para poder estar como un pan en ese lugar santo, para ser comidos del sumo sacerdote. Señor, qué tremendo que tu pueblo, el pueblo de Dios, gente cristiana, no haya querido ser transformada, no haya querido ser convertida, que día a día sus pecados, sus maldades, su sed, lo que hacían Dios era siempre ir y caminar en el camino del mal. Pero Señor, gracias porque hay un remanente. Gracias porque hay un pueblo que puede entender esa verdad. Gracias, Señor, porque queremos caminar. Señor, hemos dado pasos. No queremos ser fariseos. No queremos despegarnos de la cruz del Calvario. No queremos, Señor, ir y hacer aquello, Dios, que te desagrada. Señor, déjanos permanecer. Déjanos estar a la cruz del Calvario. Señor, cuando venga el orgullo, cuando venga, Señor, y a obrar la iniquidad de Adán, y obrar lo que hacían las otras ciudades, y ser como los moradores de Galaad. No, Señor, ayúdanos a ser preservados, ayúdanos a obrar de manera correcta, ser como el hombre que está junto a fuentes de aguas vivas, Señor, que da su fruto a su tiempo. Ayúdanos a ser esos hombres que meditan en tu ley de día y de noche. Ayúdanos a ser esos hombres, Señor, que no son escarnecedores. Ayúdanos a morar, a estar siempre en ti, Señor. Te damos gracias hoy por tu palabra. Voltéanos, Señor. Danos el fuego, danos tu palabra. Danos aquello que necesitamos para estar bien delante de ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu verdad y tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos auténticos, verdaderos, viviendo aquí adentro y viviendo afuera, Señor, esta verdad que aprendemos de ti. Gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por hablarnos en esta hora. Señor, vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Rogamos nos lleves, nos guardes con bien, bendiciendo nuestros corazones y nuestras vidas. Lo que tengamos adentro, Señor, seguirlo transformando para que mi entorno de fuera sea mejor, Dios. Y en esta hora, Dios, guarda nuestro sueño. Día de mañana, a los que trabajan, Dios, fortalece sus cuerpos y sus vidas. Bendícenos y bendícelos, Dios, y bendícelos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Amén.